La verdad que se corrió el velo, se cayó, y el mensaje para nuestra sociedad, las fuerzas políticas, es evitemos la anomia. Mirá, hubo dos pueblos muy cercanos, pero con procesos bien distintos, el inglés y el francés, 60 kilómetros de distancia, casi en el mismo tiempo histórico. Los ingleses desarrollaron la disciplina económica porque tenían que administrar su imperio. Entonces, desarrollaron ciertos criterios de administración, de control, empezó el debate, los primeros debates embrionarios en esta disciplina, entre Adam Smith, David Ricardo, bla, 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 bla. 60 kilómetros después del Canal de la Mancha, nada más que 60, ¿eh? Otro pueblo acababa de hacer la revolución, le había cortado la cabeza no solo al rey, sino a un montón más. Y muchos años después no le encontraba la pata a la sota, era un desorden, y hubo uno por ahí que empezó a estudiar qué nos pasaba e incorporó el concepto de anomia y desarrolló la sociología. Uno la economía para administrar la hacienda y el otro la sociología para tratar quilombo. Y el concepto que ordenó la sociología es la anomia, que es la falta de normas, y ahí se arma un lío, porque, por ejemplo, todos nosotros somos seres urbanos en la Argentina, solo el 5% de la población va al fondo y vive de su trabajo. Esto decir, no, ¿de qué vivís vos, gorila blanco? No, yo vivo de mi trabajo. Y yo te miro allí y digo, no, no, de tu trabajo te dan plata. Vivís del mercado. El mercado no es la City. El mercado es la esquina, salís al almacén, al súper, vas acá. Ese es el mercado. Entonces vos vivís de tu trabajo, sí, porque te dan un ingreso. Pero si con esa plata vas a buscar la mercadería y no está, tenés un lío enorme. Bien, eso se llama mercado de verdad, la vieja definición del mercado, donde nos encontramos a intercambiar los bienes y servicios. Después se complejizó, pero esa es la definición del mercado. Bajaban los que producían, ¿a dónde? A la plaza del pueblo, ¿a dónde? Al mercado. Después los banqueros se apropiaron del mercado y te empezaron a explicar que el mercado son ellos y que en realidad no podés hacer negocios si no hay plata. Esto es una estupidez de los banqueros. Los marxistas ayudaron mucho en eso también, por la incomprensión que tienen de la economía. Pero bueno, es otra discusión. En el problema... El mercado que yo... Bueno, acá en estos años han ganado los banqueros. Y siempre se sabe que cuando ganan los banqueros, así como están ganando, las cosas para el común de la gente se complican. Yo te dije en algún momento, esperá el balance final de los bancos. Y cuando hagas el balance en moneda dura, va a ser tan difícil que encima le vas a tener que poner una moneda. No, nunca. Bueno, pues cuando hagas el balance en moneda dura, eso de que ganamos, lo vamos a ver al final del camino, porque para eso venimos a hablar de una película. Sobre todo si lo dejan colgado con la LELIC. Por eso venimos a hablar de una película, no venimos a hablar de la foto. Para hablar de la foto están ustedes los periodistas. Para hablar de cómo fue la película están los historiadores. Para hablar de cómo va a ser la película se supone que están los que hacemos política y en este caso economía. Y si venís y acertás seguís hablando y si no te tenés que callar. Si no, no tiene gracia. Ese es el ABC de este arte. Vos hablás, te fijas en la cámara, te están mirando 10 personas haciendo, vos tenés un rating bajo, te están mirando cientos de miles de personas y lo que decís tiene algo que ver con lo que le va a pasar, te siguen escuchando. Y si no, que pase el que sigue. Muy bien, entonces lo que venimos a hablar acá es de la película. Mire, ese concepto de anomia, donde las sociedades se desordenan y por lo tanto desaparece el mercado, es lo que tenemos que evitar. Pero no el mercado de la City, eso es una estupidez. El mercado de verdad. No sea cuestión, gorila blanco, que vos te ponés la plata y mirás así no es donde comprar. Por ejemplo, si yo te pongo en la luna con $1 millón, igual te morís. Bueno, como el que vende lotes en la luna. Ahí te das cuenta la importancia del mercado. Ahora, el 95% de los argentinos sobreviven por el mercado. Primera conclusión, tenemos que preservar el abastecimiento de la urbes. Las tenemos que preservar, sea como sea. A ver, pero ¿es tan grave la situación como para que vos pienses en esto? Pero ¿cómo no voy a pensar en eso? Te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Sí, que el problema de Macri es que se había metido con los alimentos. Dije... Hace 4 años le dije. Y dije, eso fue el arranque, porque no hubo ningún gobierno tan bestial en la Argentina, de la revolución del 43 para acá, que devaluara
y sacara la retención al mismo tiempo. Y te dije, mirándote a los ojos, ni Videla, que tiraba a mis amigos vivos al mar, hizo eso. 4 años después. Y yo debo autocriticarme que te dije, no, estás exagerando. Y después fuiste a buscar y te diste cuenta que recién en el 80 sacaron las retenciones. Si Videla hacía lo que hizo de devaluar y sacar las retenciones, no ganaba. O al menos los míos estaban vivos envejeciendo conmigo, no lo hubiesen encontrado. Entonces, esta bestialidad, Krieger-Bacena cuando vino hizo una bestial devaluación, pero metió las retenciones. Claro. Porque ¿cuál es el rol de pues lo hizo Duhalde y lo hizo Labaña. Labaña reordena el déficit cuando pone la retención. ¿Cuál es el rol de la...? Porque esto que estoy contando, transmitiéndome, tiene que ver con lo que está pasando. ¿Cuándo una devaluación, entre comillas, vos podés decir es exitosa? Cuando te cambió los precios relativos y mejoró la competitividad de tu economía, vis a vis el resto del mundo. Ahora, ¿qué pasó con esta última devaluación? Todos los precios de la economía, salvo unos, subieron al ritmo del dólar y los que no van a subir en los próximos 10 días, o sea que 20 días vista la tenés toda en la calle. Salvo se le ocurrió que un producto no tiene que aumentar. ¿Cuál es? La nafta. Es una cosa... Entonces vos decís, no, eso lo hizo... No, Moreno no hacía eso. Moreno lo que hacía es, generaba un mercado donde la demanda tiraba. Esto significa había demanda. Está bien, vos caminabas por acá y todos los boliches estaban repletos, no había donde estar. Bueno, ahora venía y está todo vacío. Bueno, generabas un mercado donde había demanda. Venía el señor Aranguren, que es un experto en transformar petróleo en sus derivados. De energía no sabe nada. Una cosa es que vos agarré un barril de petróleo y me saque los derivados del petróleo, y otra cosa es que entienda la política energética. Yo te lo dije, mira, esto es lo mismo que vos me traigas al mejor fabricante de chorizo, que entra por acá una cosa y sale el chorizo por acá y me diga que ese es el secretario de Agroindustria o de Agricultura de la Argentina. ¿Qué tiene que ver? Fabricante de chorizo, ese tipo sabe transformar el petróleo en derivado. ¿Qué tiene que ver con la política energética? Bueno, como se había peleado conmigo y decía que era guapo, todas esas tonterías, ¿qué le pasaba con Shell? Yo tenía un mercado que tiraba. Entonces el tipo, en vez de ajustarme por cantidad, si a vos te aumenta la demanda, ¿qué tenés que hacer? ¿Producir más? No, me mejoraba el precio. Aumentar el precio y decir, mirá, Aranguren, no es así el modelo. Porque vos me boicoteás el modelo. Yo genero la demanda y vos, en vez de hacer mi inversión y aumentarme lo que producís, y subís el me precio. subís el precio porque... ¿Y esto cuál es la gracia? Y bueno, mi negocio es así, me decía. No, pero tu negocio no es así, hay un bien común. Vender más nafta. Hay un ordenador, hay un criterio del que tenemos... No, bueno, no es la mía. Y si no le gusta, sáqueme una resolución. Y le sacaba la resolución de abastecimiento, ya no. Porque, ¿por qué le tenía que sacar abastecimiento? Porque cuando no lo dejábamos... El tipo lo que te hacía, te desabastecía. Como él tenía el 20% del mercado, ese 20% no te lo cubre nadie. Claro. Por lo tanto, se empezaban a hacer las colas en YPF, en ESO, en aquella época, en Petrobras, y los muchachos te llaman y dicen, mira, no, yo no tengo para bancar el 20% de Shell. Entonces, o dale el aumento y después seguimos todo, o hacerle abastecimiento y obligar. Y yo le metía abastecimiento, lo obligaba a abastecer el mercado, por eso se llama abastecimiento, y después le iba a la justicia y venía toda esa plan... Espera. ¿Qué hicieron esto? Todos los precios se acomodaron y quieren que las petroleras trabajen debajo del costo. No hay posibilidad. Pero no eran sus amigos. Ni ley. No eran sus amigos. No hay ley en la Argentina que obligue a una empresa a vender debajo del costo si vos no la subsidias. Entonces esto, como no quieren poner abastecimiento... Van a poner subsidio. No. Si ponen subsidio, más agujero fiscal. Ya explotó el acuerdo con el fondo, ya no hay ninguna posibilidad, con lo cual se fueron a la izquierda. O sea, ahora tenés que llamar al Altamira y decir, che, pero Macri está rompiendo el acuerdo con el fondo, te está haciendo de acuerdo, está de acuerdo con vos. Si no ponen el subsidio, lo que te termina pasando es desabastecimiento, porque encima cometieron el error de, en vez de entrar por abastecimiento, que lo que tienen que hacer, entran por defensa al consumidor. Ahora, vos sos consumidor en la estación de servicio, pero la estación de servicio no es consumidor de la petrolera, es una empresa. Con lo cual, viste que yo un día te vine y te conté que estos habían inventado el mercado del dinero físico, que eran tan lúcidos que a un banco le sobraba plata, por ejemplo el Citi, y a otro le faltaba plata en términos de dinero físico, no numerales en el balance. Y entonces dijeron, no, ahora... que el Banco Nación le haga una oferta al Citi por los 500 pesos que le sobra, a ver cuánto se lo paga. Salió un titular en un diario económico, en el BAE, dije, el billete de 500 se vende a 505. Lo llamé a Milei. Le digo, ¿vos lo conocés al presidente Sturzenegger, el presidente del BAE? Sí.
Mira, decirle que si no termina esto, mañana le meto una denuncia penal. Porque esos 505 pesos que valía el billete de 500, ¿a título de qué? Vendo un billete de 500 a 505. Pero eso es ridículo. Remito, factura, impuesto a los ingresos brutos, IVA, con IVA. Milei se rió. Me dijo, uy, a ver si le explicás a estas bestias que el dinero no es mercancía. Porque ellos habían confundido el dinero con mercancía. Ahora, eso fue hace muchos años. Como esto te vuelvo a decir hoy, después lo pararon esa estupidez, te vuelvo a decir, agarraron y congelaron los precios de los... y sacaron el IVA. Los alimentos. Con la ley de defensa del consumidor, o sea, un panadero recibe la harina con IVA y vende el pan sin IVA porque el panadero no es consumidor. ¿Y dónde lo descarga? Pero esto es un disparate. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés un gobierno que hace esto? Y vas a seguir haciéndolo, vas a la anomia. ¿Qué me pasa cuando tengo anomia? No voy a tener abastecido el mercado. O sea, vos decís que esto del IVA a los alimentos está mal pensado. Pero está horrible, no solo mal pensado porque no sirve, sino implementado. Si lo ¿Y qué quieren efecto va a hacer, tener en la inflación? Ninguno. Ninguno, porque el panadero no va a comprar la harina con IVA y venderte el pan sin IVA. Lo que va a hacer es no discriminarte el IVA. Y te lo va a cobrar igual. Pero si no, vos lo dejas sin caja. Y encima le dejas sin plata a la provincia. Pero hiciste un desastre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con un gobierno? Que yo ya te lo dije en abril. Miren, muchachos, vamos a un gobierno de transición, por favor. Que sea un colchón entre el que se va y el que viene. Porque el problema que tiene el que viene... ahora, es que le gastaron a cuenta. No, pero no solo eso. ¿Qué va a hacer con los combustibles a los 90 días? Gana octubre, ¿y qué? Descongela. Y entonces los combustibles... Y así empieza. Entonces, ¿qué tenemos? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preservar esa esperanza. Y preservar la esperanza. Y poner un gobierno de transición que sea racional, que equilibre la macroeconomía. ¿Quién va a agarrar esto?